El eñagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eneatipo 4, el sensible. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es buscar al eneatipo en cuestión dentro de la figura del eñagrama, porque ya su posición dentro de la figura del eñagrama nos dice muchísimo de esta estructura de personalidad. Si tomamos la figura del eñagrama y la partimos por el medio, vamos a poder hacer 3 grupos de eneatipos. En la parte superior van a estar los eneatipos que tienen un mayor contacto con su ego, es decir, van a tener la sensación de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son indiscutibles y acertadas, y es por eso que van a tener mayor seguridad en ellos mismos y mayor autoimagen. Por otro lado, en la parte del medio van a estar los eneatipos que también tienen contacto con su ego, pero que se va a ver condicionado por los resultados que tienen en la vida. Es decir, van a sentir que las creencias que tienen del mundo y de la vida son acertadas si tienen resultados que los respalden. Y en la parte de abajo van a estar los eneatipos que tienen un contacto más lejano con el ego. Y producto de tener ese contacto lejano con el ego, van a ser más duditativos y no van a tener tan buena autoimagen. Por último, vamos a ver que el eneatipo 9 se encuentra con una relación compleja con el ego que no se va a ver en este video. Y también tenemos que ver que el eneatipo en cuestión que estamos analizando ahora es el eneatipo 4, que está en el grupo de los que tienen un contacto más lejano con el ego. Por otro lado, el eñagrama también nos permite hacer la siguiente diferenciación. Por un lado, los eneatipos que van a ser llamados como la tríada del instinto, que van a entregarse más o su comportamiento va a estar condicionado por sus impulsos básicos, sin pasar por un filtro de pensamiento o de emociones. Por otro lado, van a estar los eneatipos que sí van a pasar su comportamiento por un filtro racional y reflexivo. Y por último están los eneatipos emocionales, los cuales van a tener un comportamiento más conectado con sus emociones y le van a dar más importancia a su mundo exterior. Es aquí, en este último grupo, donde se encuentra el eneatipo 4. Y vamos a traer una última vez la figura del eñagrama, pero esta vez para posicionarnos bien en el eneatipo 4 y ver sus cadenas de aprendizaje. Se dice que el eneatipo 4, cuando se empieza a parecer más al eneatipo 2, está más descentrado. Y que cuando empieza a parecerse más al eneatipo 1, empieza a centrarse más. A continuación vamos a ver el origen de este patrón de personalidad y más adelante en el video vamos a ver por qué se dice que el eneatipo 4 se descentra cuando se empieza a parecer más al 2 y empieza a centrarse cuando se empieza a parecer más al 1. Los niños o niñas futuros eneatipo 4 se han encontrado en una situación en donde no se han sentido amados, queridos, protegidos o deseados por mamá o por papá. Pero acá tenemos que hacer una salvedad porque hay muchas situaciones en las cuales el niño o la niña puede generar esta sensación o este sentimiento. La herida infantil que da origen a la estructura de personalidad eneatipo 4 sucede entre el año y medio y los 3 años de edad. En otras palabras, es cuando el niño o la niña es realmente muy pequeño y hace interpretaciones inconscientes del accionar de mamá y papá que muchas veces no se coinciden con la realidad. Es decir, ese niño o esa niña no siente que sus necesidades, tanto emocionales como físicas, son satisfechas y desde ese espacio se siente rechazado, abandonado o no amado, pero en realidad lo que estaba sucediendo era otra cosa. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Imagínate un matrimonio joven que acaban de tener su primer hijo, ¿no? Y entre la inexperiencia de ser padres más las responsabilidades que tiene cada uno, porque supongamos que ambos trabajan, tienden a descuidar un poco a este niño o a esta niña, ¿no? Eso no quiere decir que no lo amen, que no lo quieran o que no lo respeten, pero simplemente entre tantas responsabilidades y tantas cosas nuevas, tienden a descuidar un poco las necesidades físicas y emocionales de este niño o de esta niña. Y es esto lo que esta personita va a interpretar como un rechazo o como falta de amor. Pero en realidad no es que estos padres no aman a ese niño o a esa niña, es simplemente que entre la inexperiencia y la cantidad de responsabilidades que pueden llegar a tener, pueden llegar a descuidar un poco las necesidades emocionales y físicas de este niño o de esta niña. Ahora bien, producto de esta sensación de no sentirse amado o querido, el niño o la niña va a empezar a generar creencias negativas de él mismo.
porque para poder exculpar a mamá y a papá, que en algún punto él o ella sí tiene sentimientos positivos por estas figuras de apego, va a empezar a generar unas creencias negativas de él mismo. Es un razonamiento del tipo, si ustedes hacen todo bien y no me cuidan a mí, o no me respetan a mí, o no me aman a mí, es porque yo tengo algo malo, es porque hay algo malo en mí. Desde ese espacio el niño va a empezar a generar muchas creencias, el niño o la niña va a empezar a generar muchas creencias negativas de él mismo para poder exculpar a mamá y a papá y desde ese espacio poder sostener el vínculo amoroso que está construyendo con ellos. A medida que va creciendo la persona, este mecanismo de generar creencias negativas de él o de ella para poder explicar las cosas malas que suceden en su vida, se va a tender a ser como que un espacio permanente. Por eso los eneatipo 4 tienden a ser o tienden a tener una muy mala autoimagen de ellos mismos, porque al tener o al explicar las cosas malas que les suceden en la vida desde la generación de creencias negativas contra ellos mismos, empiezan a tener baja autoestima, esta baja autoconfianza y aparte de eso esta hipersensibilidad. Porque al tener ellos tanta cantidad de creencias negativas, cuando llega una persona que les dice algo malo de ellos o de ellas, tienden o a creerle y tomar esa creencia negativa o a reafirmar las creencias negativas que ya tienen de ellos mismos. Esta gran sensibilidad también va a generar que estas personas tengan un amplio y vasto mundo emocional. Van a tener una gran conexión con las emociones, pero lamentablemente muchas veces van a estar más conectados con las emociones negativas, con la tristeza, con la melancolía, con el dolor, y desde ese espacio van a tener o van a generar una visión como más lúgubre y negativa del mundo. Es por eso que también se las tiene estas personas como personas más negativas o que siempre están viendo o enfocándose en el lado negativo de las cosas. Pero también es cierto que gracias a ese espacio emocional o a ese gran mundo emocional es que también pueden generar otro de los pilares de personalidad de ellos, que es la empatía. Son personas muy respetuosas del dolor ajeno porque al ellos estar tan vinculados con el dolor, saben entender el dolor de los demás. Hay una secuencia fantástica en la película Intensamente, que yo quería ponérselas, pero me pueden bajar el video, en donde se ve como el personaje de Tristeza consuela al amigo imaginario de Riley y desde ese espacio como conecta con su dolor y puede acompañarlo desde su dolor, y algo o es mucho más beneficioso para ese personaje que lo que intentaba hacer alegría. Esa imagen me parece fantástica, búsquenla porque está acá también en esta plataforma, pero bueno, yo no puedo ponerla por motivos de derecho de autor. De adultas, estas personas van a tener un patrón de comportamiento que va a variar mucho dependiendo de si están centrados, de si ya tienen conciencia de sus mecanismos internos o de si están en camino de sanación o ya están sanando su herida infantil. Dependiendo de eso va a ser cómo se comportan estas personas. Veamos ahora cómo es el patrón de personalidad del eneatipo 4 cuando está descentrado. En primera instancia tenemos que decir que estas personas van a ser muy culposas. Recordemos que ellos tienen un mecanismo en donde explican las cosas malas que les suceden en la vida generando creencias negativas de ellos mismos. Entonces la culpa va a ser algo que los va a acompañar muchísimo. También es cierto de que van a ser personas muy solitarias. Producto de todo lo malo, de estar tan conectados con lo malo de ellos mismos, van a tender a ser personas que van a tener vergüenza, van a ser muy pudorosas y aparte de eso van a tender a no querer tener contacto con los demás porque desde ese espacio sienten que pueden conectarse con ese o que pueden los demás descubrir ese lado malo que ellos mismos quieren tapar. Además de eso también van a ser muy víctimas, van a ser personas que van a caer sin darse cuenta muchas veces en el papel de víctima, de poder decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Inclusive para Claudio Naranjo, él siempre ha hablado de los eneatipo 4 como el envidioso, porque de alguna manera siempre está viendo en los demás todo lo bueno y siempre mira lo malo en él mismo o en ella misma. Y de ahí van a salir dos patas dependiendo del subtipo, porque
Por ejemplo, los eneatipo 4 pueden ser muy manipuladores a través de ponerse en su estado de víctima, pero también pueden volverse personas muy agresivas. El eneatipo 4 subtipo sexual es casi tan agresivo como el eneatipo 8, producto de sentir que todo el dolor que sintió le da licencia para, siente que él puede decirle lo que quiera a las personas de su mundo y lo tienen que aguantar por todo lo que él sufrió, o ella. Ahora bien, cuando el patrón de personalidad de eneatipo 4 empieza su camino de sanación y de conciencia, en primera instancia se vuelven personas sumamente empáticas. Como lo habíamos dicho hace un momento, a través de su gran conexión emocional pueden conectarse con las emociones de los demás, entender el dolor de los demás y desde ese espacio ser muy comprensivos con el otro. Inclusive muchos terapeutas admiten ser eneatipo 4 porque desde ese espacio, desde su conexión con el dolor, pueden entender el dolor de los demás. Además de esto, son personas sumamente creativas y aparte de eso saben expresar en sus acciones y en su mundo todo lo que tiene que ver con su espacio emocional. Muchos eneatipo 4 famosos en la historia son artistas. Es más, para muchos el eneatipo 4 también es conocido como el artista, porque al conectarse con las emociones puede plasmarlas en baile, en pintura, en no sé, qué sé yo, en cualquier actividad artística, y eso también le genera mucho placer y le permite conectarse con las emociones, pero desde un espacio mucho más positivo. También se vuelven personas más amorosas y demostrativas, porque al estar conectados con todo lo que tiene que ver con la parte más amorosa y demostrativa, se sienten muchísimo más estables y muchísimo más conectados con sus luces. Se dice que el eneatipo 4, cuando empieza a parecerse más o a tomar más del eneatipo 1, empieza a sanar, porque precisamente también uno de los grandes temas del eneatipo 4 es que tiende a ser muy procrastinador y aparte de eso tiende a posponer todo lo que tiene que ver con sus resultados y sus objetivos en la vida. Por eso el eneatipo 1, que es tan responsable y perfeccionista, entonces puede nutrir al eneatipo 4 de esa forma de vivir en donde prevalece la responsabilidad antes que el sentir. Y también la otra cara de la moneda es que el eneatipo 4 empieza como a estar peor o a descentrarse cuando toma o se parece más al eneatipo 2, en donde deja que sus emociones total y completamente lo suben, lo bajen y hagan de él o de ella lo que quieran. Y esto con el plus de que el eneatipo 4 se conecta con lo negativo, puede llevar a que la persona habite espacios emocionales muy conflictivos, como puede ser una depresión, como puede ser una melancolía, etc. Con esto vamos terminando el análisis del eneatipo 4, no sin antes recordarte que en realidad el eneatipo 4 se divide en 3 subtipos: el subtipo conservación, el subtipo social y el subtipo sexual, porque en realidad el eneagrama divide la personalidad de los seres humanos en 27, no en 9, y varía mucho cómo cargan con su herida infantil cada uno de los subtipos. Pero bueno, si quieres saber absolutamente todo del eneagrama, no te olvides de sumarte a la formación en eneagramas del mes que viene. Te voy a dejar toda la información aquí abajo de este video y si te interesa esta disciplina, en ese espacio vamos a ver absolutamente todo. Y con esto finalizamos este video.